Hay un instante en la vida de una mujer cuando sus propios hijos dejan de verla como la raíz de la familia y empiezan a mirarla como un asunto pendiente, algo que organizar, algo que resolver. A mi vecina Carmen le ocurrió un jueves por la tarde, justo cuando el sol empezaba a bajar sobre los tejados del barrio. Su hija llamó y dijo, con esa voz demasiado dulce que usan cuando ya han tomado una decisión sin ti: «Mamá, hemos encontrado un lugar perfecto para ti». No contigo. Para ti. Como si Carmen fuera una lámpara antigua que necesitara un sitio donde guardarse. Yo me llamo Teresa, tengo 82 años, y he vivido lo suficiente para reconocer cuando el amor viene envuelto en prisa y cuando la preocupación se disfraza de conveniencia. Si en tu familia alguien ha empezado a mencionar residencias, o si tú mismo crees que esa es siempre la opción más compasiva, escucha con atención, porque hay cosas que no aparecen en los folletos brillantes ni en las visitas guiadas con sonrisas profesionales. A Carmen la conozco desde hace casi 30 años. Vivía sola en una casita baja en la calle de los Naranjos. No era grande ni moderna, pero estaba llena de vida antigua, fotos enmarcadas, cortinas cosidas a mano, el reloj de pared que había pertenecido a su madre. Había criado a 2 hijos allí. Había despedido a su marido desde esa misma puerta. La casa tenía sus años. Carmen también. Pero las dos seguían firmes. Su hija Laura vivía a unas 3 horas en coche. Llamaba casi todos los domingos, siempre a la misma hora. Hasta que un día no llamó por la tarde, sino por la mañana. Y no llamó sola. Carmen me lo contó al día siguiente mientras tomábamos café en su cocina, como hacíamos casi todos los miércoles. Me dijo que Laura había puesto el altavoz y que su yerno también estaba en la línea. Se notaba que lo habían ensayado, me dijo, removiendo el azúcar sin mirarme. Habían encontrado un sitio precioso. Residencia Los Almendros. Decían que tenía jardines cuidados, comedor tipo restaurante, actividades todos los días, personal las 24 horas. Laura hablaba como si estuviera leyendo un anuncio. Carmen les preguntó por qué necesitaría atención las 24 horas. Hubo un silencio breve. Luego Laura dijo, con suavidad: «Mamá, ya tienes casi 80, las cosas pueden pasar». Carmen me dijo que en ese momento sintió algo frío en el pecho. No miedo exactamente. Algo peor. Como si de pronto alguien hubiera empezado a hablar de ella en pasado. «¿Qué cosas?», les preguntó. Otra pausa. El yerno intervino entonces. Caídas. Emergencias médicas. La casa era demasiado para una persona sola. Demasiadas escaleras. Demasiadas responsabilidades. «La casa está bien», me dijo Carmen, que respondió. Tenía un muchacho del barrio que le ayudaba con el jardín y un técnico que revisaba la calefacción cada invierno. Pero Laura insistió. «¿Y si te pasa algo por la noche?». Esa pregunta, me dijo Carmen, fue la que empezó a repetirse como un eco en las semanas siguientes. «¿Y si te caes? ¿Y si te da algo? ¿Y si nadie te encuentra?». Carmen llevaba viviendo sola 7 años desde que enviudó. Nunca había pasado nada grave. Pero eso no parecía importar ya. Entonces Laura dijo algo que a mí todavía me aprieta el corazón cuando lo recuerdo. «Mamá, no podemos seguir preocupándonos así. No podemos». Como si la vida de Carmen en su propia casa fuera una carga administrativa. Carmen les dijo que lo pensaría. Colgó. Y se quedó sentada en esa misma silla durante casi 1 hora antes de llamarme. La semana siguiente volvieron a llamar. Ya habían mirado disponibilidad en Los Almendros. Podían organizar una visita cuando Carmen quisiera. Carmen dijo que no quería visitar nada. Quería quedarse en su casa. Ahí fue cuando la voz de Laura cambió. Se volvió paciente. Demasiado paciente. Esa voz que se usa con los niños pequeños o con alguien que crees que ya no entiende del todo. «Mamá, tienes que ser realista». Realista. Otra palabra que empezó a aparecer mucho. Durante las semanas siguientes, Laura llamó más a menudo. Enviaba enlaces por mensaje. Mandó incluso un folleto por correo con una nota pegada que decía: «Mira las actividades, te van a encantar». Carmen las miró. Lunes, gimnasia suave. Martes, bingo. Miércoles, cine de tarde. Jueves, manualidades. Carmen tenía 79 años. Había trabajado más de 3 décadas como costurera.
Había criado hijos, cuidado enfermos, sobrevivido a una operación complicada de corazón, y ahora esperaban que se emocionara por el bingo de los martes. Un sábado por la mañana, Laura apareció sin avisar. Entró en la casa con una carpeta en la mano. Eso, para mí, fue cuando la cosa dejó de ser preocupación y empezó a ser campaña. Recorrió la casa señalando detalles, que el baño no tenía barras de apoyo, que la alfombra del pasillo podía ser peligrosa, que la caldera era vieja, que las escaleras del trastero eran empinadas. Carmen me dijo que la escuchó en silencio. Luego respondió con calma que podía instalar barras, quitar la alfombra, revisar la caldera. Pero Laura negó con la cabeza. No se trata solo de arreglos, mamá. Se trata de que estás sola. Sola. Como si la soledad se pudiera medir desde 3 horas de distancia. Carmen tenía su rutina. Café conmigo los miércoles. Misa los domingos. Un pequeño grupo de costura los viernes. Pero Laura ya había hecho números. Ya había hablado con la directora de la residencia. Ya había visto un estudio disponible con vista al jardín. Todo lo que Carmen tenía que hacer era decir que sí. Y Carmen dijo que no. Ahí fue cuando empezó la presión de verdad. Después de que Carmen dijo que no, las llamadas se intensificaron. No solo era Laura, su hijo menor, Ricardo, empezó a marcar el teléfono. Luego, su otra hija, Isabel, se unió a la conversación. De repente, todos tenían opiniones sobre lo que era lo mejor para mamá. Carmen me contó que un día se sentó en su mesa de cocina, y su teléfono sonaba como si alguien estuviera tocando el timbre constantemente. Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas perdidas, todos urgentes, todos con un hilo de culpa invisible. Estamos solo tratando de ayudarte, mamá, le decían. ¿Por qué lo haces tan difícil? Egoísta. Esa palabra apareció más que nunca en los días siguientes. Egoísta porque Carmen quería seguir viviendo en su propia casa. Egoísta porque prefería mantener sus rutinas, porque no quería mudarse a un lugar con jardines cuidados, botones de emergencia y personal atento las 24 horas. Egoísta, sí, pero según sus hijos, el egoísmo de una mujer mayor se medía por cuánto incomodaba a su familia. Carmen empezó a cansarse. Las llamadas y los mensajes eran como un asedio constante. La vida cotidiana dejó de ser tranquila. La mujer que siempre abría la puerta con una sonrisa y se tomaba su tiempo para organizar el café ahora se sentía atrapada en su propia casa. Me confesó una tarde que había dejado de ir al club de costura. Cancelaba nuestras reuniones de café. Incluso comenzó a evitar contestar el teléfono. Una pequeña resistencia, pero necesaria para recuperar su propio espacio. A veces me pregunto si estoy siendo terca, me dijo entre sorbos de café. Tal vez deberían tener razón. Pero yo le conté sobre mi amiga Matilde y lo que ella había aprendido. Matilde había decidido que, en ciertas situaciones, no se trata de demostrar que eres capaz de cuidar de ti misma, sino de vivir tu vida a tu manera, sin dejar que la presión de otros determine tu realidad. Una lección simple, pero poderosa, no ceder ante quienes intentan reemplazar tu decisión con la suya. Carmen escuchó y reflexionó. No era fácil. Cada no que pronunciaba venía con una mezcla de miedo y valentía. Cada negativa era una pequeña victoria contra el control disfrazado de amor. 3 semanas después, Laura llamó de nuevo. Otra vez sobre el depósito de la residencia, otra vez con ese tono de certeza absoluta. Carmen le dijo que no, que ella no había pedido que hicieran nada. Que su vida, su hogar, era su decisión. Entonces Laura trató otro ángulo, botones de alerta médica, cámaras de vigilancia, revisiones de seguridad, todo controlado por ellos. Carmen aceptó el botón de emergencia, pero eligió la compañía y se negó a las cámaras. Una pequeña concesión, pero aún así un triunfo. Su casa, sus reglas. Con el tiempo, la presión disminuyó. Los hijos empezaron a ceder, no porque entendieran, sino porque el asedio era agotador. Carmen me recordó algo crucial sobre la vida. A veces, lo que parece imposible, lo que parece egoísta o irracional, es en realidad la decisión más sensata que puedes tomar por ti mismo. Su historia me enseñó que la independencia y el respeto por uno mismo no tienen edad, y que la verdadera compasión no es imponer la seguridad sobre la autonomía.
Me sentí agradecida por las lecciones que Carmen me ofrecía cada semana, por su coraje silencioso y constante. Me enseñó que vivir con dignidad no siempre significa conformarse con lo que otros consideran lo mejor. Vivir con dignidad significa elegir tu camino, incluso si eso implica incomodar a quienes te aman. Carmen ahora tiene 84 años. Su casa sigue siendo suya, con cada mueble, cada foto y cada rincón recordándole la vida que ha construido. Me cuenta, mientras tomamos café, que cada decisión que tomó, cada no que pronunció, le dio una fuerza que no sabía que tenía. Sus hijos ya no la presionan tanto. Laura visita menos para supervisar y más para compartir momentos. La relación cambió, aunque nunca fue perfecta. Ahora hay respeto por su autonomía, aunque a veces mezclado con preocupación natural. Recuerdo que un martes, Carmen me dijo algo que me quedó grabado. Teresa, ellos me hicieron sentir como si ya no importara, como si mi vida hubiera terminado antes de tiempo. Pero yo todavía existo, y quiero existir a mi manera. Esas palabras resumen todo. La vida no termina porque alguien más decida que es hora de mudarse o ceder. La vida termina cuando uno deja de elegir, cuando permite que la definición de seguro y razonable de otra persona sustituya su propia realidad. Carmen ha aprendido a vivir con pequeños ajustes que la mantienen segura sin sacrificar su independencia. Bajas en el baño, reorganización de estantes, botones de emergencia bajo su control. Pero sigue con sus rutinas: café, iglesia, club de costura, tardes de cartas con nietos y bisnietos. Cada actividad elegida por ella, no por nadie más. Cada día vivido en su casa es una victoria silenciosa contra la idea de que la edad define los límites de la autonomía. Me dice que lo más difícil no fue decir que no, sino aceptar que los demás podían estar decepcionados. Pero esa decepción era suya, no de ellos. Su libertad, su dignidad, no se negocian. La elección de permanecer en su hogar le devolvió algo más valioso que la seguridad impuesta: la capacidad de decidir sobre su propia vida, de mantener su identidad intacta, de vivir cada día según sus propios términos. Al final, Carmen me enseñó que ser difícil a veces es lo mismo que ser valiente. Que decir que no, cuando todos esperan que digas que sí, puede ser la decisión más sensata y amorosa que uno pueda tomar por sí mismo. Y que los recuerdos, los momentos compartidos y las risas en tu propio espacio valen más que la comodidad de quien intenta protegerte de la vida misma. Carmen sigue eligiendo. Su casa sigue siendo suya. Y yo sigo agradecida por cada martes, por cada historia, por cada lección silenciosa de valentía que una mujer de 84 años me da, simplemente viviendo su vida a su manera.